Saludos a todos. En este video vamos a ver el tema que corresponde al terreno. Vamos a describir brevemente qué es el terreno, cómo lo caracterizamos en la rama de la construcción, cómo se clasifican los suelos y qué uso se le puede dar a los diferentes tipos de suelo. Entonces, con lo primero que vamos a iniciar es definiendo qué es el suelo. Esta definición varía dependiendo de la rama en la que se esté estudiando. Entonces hay una definición para el suelo en agricultura, en ingeniería civil, en geología. Entonces acá vamos a definir cómo se usa en la rama de la ingeniería civil y en la arquitectura. Entonces, nosotros por suelo entendemos que es un depósito que contiene partículas minerales y algunas orgánicas disgregadas, pero que trabajan de manera conjunta, que pertenecen al manto de la litosfera y presentan diversos grados de cohesión que las mantienen vinculadas entre sí. En la figura a la derecha podemos ver las diferentes partes de la litosfera, que se compone de corteza, que es la parte en donde los seres vivos que conocemos desarrollan sus actividades, ya sean terrestres o marítimas, un manto superior y la astenosfera, que es parte de lo que nosotros conocemos como la litosfera. Ahora, las rocas también tienen un ciclo y ahora vamos a describir el ciclo de las rocas. Se ha colocado una imagen para ilustrar el ciclo de las rocas, así como el agua y los diferentes minerales que nosotros conocemos tienen un ciclo, en las rocas también ocurre lo mismo. Entonces, como podemos ver en la foto, en la imagen, existen unos sedimentos, pues que ya vamos a ver que es un sedimento, que es una roca que empieza a ser transportada y en este caso se transporta hacia algún cuerpo de agua. En este cuerpo de agua es llevada a algún otro sitio y se deposita en el lecho marino. Entonces, al depositarse varias capas de rocas sedimentarias, después de migrar largas distancias, se van depositando y van creciendo hacia abajo, hacia el interior de la Tierra, y experimentan un aumento de presión y temperatura producto de toda la cantidad de sedimentos que tienen encima. Entonces así generamos un tipo de rocas que son las rocas metamórficas. Las rocas metamórficas sufren una fusión y eventualmente pueden generar lo que nosotros conocemos como el magma. Ese magma se solidifica y genera otros tipos de rocas que se llaman las rocas magmáticas o las rocas ígneas, como ya las vamos a ver en las otras diapositivas. Estas rocas magmáticas se depositan en la corteza, en la parte en la que nosotros desarrollamos nuestras actividades y por diferentes procesos como la erosión, el transporte y la sedimentación se generan nuevamente los sedimentos y vuelve a repetirse el ciclo. Ahora, a veces una roca magmática puede volverse una roca metamórfica. No es necesario que pase por el paso de los sedimentos. Una roca magmática puede volverse otra vez magmática. Eso dependiendo del proceso que lleva la roca a lo largo de su trayectoria como roca. Ahora vamos a ver cómo se clasifican las rocas. Como ya vimos en el ciclo de rocas, hay varios tipos de rocas y estas se clasifican en tres grandes grupos. Los grupos de clasificación de las rocas dependen del origen de las rocas. Entonces la forma que se usa para clasificar las rocas son las ígneas, las sedimentarias y las metamórficas. Cuando explicamos el ciclo de las rocas, más o menos empezamos a entender cómo se genera cada una de las rocas. Hay unas que son más comunes que otras dependiendo de la zona en la que nos encontremos. Entonces, como ya vimos, las rocas se clasifican en ígneas,
sedimentarias y metamórficas. Entonces, las rocas ígneas se forman a partir de lo que hablamos en el ciclo de las rocas como la solidificación del magma. Y según la velocidad en que se solidifique el magma, se clasifican en intrusivas, abisales o plutónicas, o sea que se forman lentamente, hipoabisales, que son de formación lenta, y extrusivas o volcánicas, que son de formación rápida. Por lo menos cuando hay una erupción volcánica, generalmente se generan rocas extrusivas, cuando sale el magma a la superficie y se enfría. Ese es un ejemplo de roca extrusiva. Las rocas sedimentarias son las que son más abundantes en la corteza terrestre y están formadas por sedimentos de diferentes rocas ígneas, sedimentarias y metamórficas. Y las rocas metamórficas provienen únicamente de rocas ígneas o sedimentarias que generalmente sufren modificaciones al ser sometidas a grandes presiones o a grandes temperaturas o a ambas, como veíamos que la roca sedimentaria viajaba al lecho marino y que al depositarse varias capas de roca sedimentaria se iba formando una modificación de presión por el peso que hacía que se formara la roca metamórfica. Entonces ya vimos cómo se forman las rocas y las rocas son la parte inorgánica de los suelos. Entonces ahora vamos a ver cómo se clasifican los suelos, que son los que nosotros finalmente usamos para poder soportar nuestras estructuras, para poder colocar las cimentaciones sobre los suelos y así poder construir las edificaciones que estamos diseñando. Entonces, los suelos pueden ser clasificados de varias maneras. Para clasificar los suelos podemos hacer uso de una clasificación según su origen, según su situación o una clasificación clásica o estándar, que es lo que se suele usar en ingeniería civil y en arquitectura. Ahora, para clasificar el suelo según su origen tenemos dos grandes grupos. Si el suelo es producto de la descomposición química y física, las rocas entran dentro de la clasificación de un suelo orgánico. Pero si el suelo viene o se origina producto de la descomposición de animales o de plantas y se mezcla con otras rocas, se denomina un suelo orgánico. Estas son las dos clasificaciones más comunes que se tienen del suelo en el lenguaje coloquial. Ahora, el suelo puede ser clasificado según la forma en que se sitúe en el suelo, porque podemos hablar de un suelo que ha sido originado con elementos de otra parte o con elementos que han surgido del mismo sitio. Entonces, si el suelo surgió producto de elementos del mismo sitio, se denomina un suelo residual. Y si el suelo se originó empleando otro tipo de suelo o un suelo transportado que pertenecía a otros lugares, entonces este suelo se le denomina suelo transportado. Ahora, un suelo puede ser transportado de diferentes maneras de forma natural y a esos transportadores del suelo los denominamos agentes de transporte de suelo y son los que llevan las partículas del suelo de un lugar a otro. Generalmente los que hacen es el papel son el agua, el hielo, la gravedad y el viento. Entonces, en esta imagen podemos ver que el viento produce erosión en un tipo de roca y transporta las partículas hacia otro lugar, que es donde está la sedimentación. Entonces, esto es un ejemplo de cómo el viento actúa como un agente transportador de suelo.
También tenemos un tipo de suelo que se denominan los coluviones y son los que generalmente componen los suelos que están en las sabanas. Aquí tenemos un ejemplo de la sabana africana que contiene este tipo de suelos y se caracterizan por ser transformados por el viento, el sol o por el agua y se quedan en el sitio y tienen diferentes tamaños de partícula. Acá podemos ver otro tipo de suelo que también consiste en un coluvión. Generalmente son los suelos en los que se puede cultivar. También tenemos un tipo de suelo al que lo denominamos los aluviones y es en el que el agua transporta las partículas de suelo y las llega a transportar grandes distancias y las va depositando dependiendo del tamaño que tengan. Entonces en el fondo quedarán las de mayor tamaño y en la superficie las de menor tamaño. Ahora, cuando ustedes estén trabajando en una obra, cuando les toque clasificar los agregados o los áridos, como también los hemos llamado en clase, estos no se clasifican con las anteriores tipologías que vimos, sino que se clasifican con una escala a la que denominamos la clasificación clásica. Esta clasificación clásica se denomina el Sistema Unificado de Clasificación de Suelos y es el que se usa en los laboratorios para describir el tamaño de las partículas de un suelo, qué textura tienen, qué nivel de absorción de agua, cómo se comportan las partículas de suelo, etc. Este sistema de clasificación se aplica a la mayoría de materiales y se puede clasificar los suelos con tamaños menores de 3 pulgadas. O sea, las rocas grandes ya no las podemos clasificar con este tipo de clasificación y se representan con símbolos y letras. Este sistema emplea un conjunto de tamices que clasifican el material de acuerdo al tamaño de las partículas. Como ustedes pueden ver en la imagen, los tamices son estandarizados, o sea, tienen un tamaño predeterminado y a través de esos tamices se hace pasar la muestra de suelo que se tenga. Entonces, de acuerdo al material retenido en cada uno de los tamices o pasante de cada uno de los tamices es el que se clasifica el tipo de suelo que estamos manejando. Entonces, la clasificación según el Sistema Unificado de Clasificación de Suelos se divide en dos grandes grupos, en suelos gruesos, que son las arenas y las gravas, y la clasificación entre arenas y gravas se hace empleando el tamiz que se denomina tamiz número 4. Entonces, si un suelo pertenece al grupo de la grava, más del 50% de ese suelo va a ser retenido por el tamiz número 4 y si pertenece al grupo de las arenas, más del 50% va a pasar a través del tamiz número 4. Y los suelos finos, en, en donde vamos a considerar los suelos finos como los limos orgánicos, las arcillas inorgánicas y limos y arcillas orgánicas. Entonces vamos a hablar de los cuatro grandes grupos de suelo en los que clasifica el Sistema Unificado de Suelos a los suelos, que son los limos, las arcillas, las gravas y las arenas. Entonces vamos a describir primero la grava. Se denomina grava a las rocas sedimentarias producto de la división natural o artificial de otras rocas y minerales. Cuando hablamos de división natural, generalmente hablamos del canto rodado y cuando hablamos de la división artificial,
nos referimos a las rocas que se generan mediante explosión de otras rocas o que los humanos generan mediante el proceso de trituración. A esas las denominamos rocas de cantera. Los fragmentos de grava generalmente miden entre 2 milímetros y 6 centímetros y su composición química puede ser variada. A, la- a las rocas de cantera generalmente se les describe con un aspecto áspero y con un grado de dureza alto, porque son producidas mediante el uso de maquinaria pesada o explosivos. También son rocas angulosas y casi no presentan óxidos. Ahora, el canto rodado se compone de rocas que han sido desgastadas por el consecutivo movimiento de las corrientes de agua. También se producen por el choque entre rocas, por eso generalmente son con superficies lisas. Estas se encuentran generalmente en los bancos de sedimento que se encuentran a las orillas de los ríos y tienen formas redondeadas y a veces tienen presencia de óxidos. La grava generalmente se emplea como agregado grueso del concreto. También se emplea en concretos que se usan para pavimentar las calles y este elemento ayuda a que el concreto tenga mayor resistencia a la compresión. Generalmente para los concretos se suelen usar rocas de fabricación artificial, o sea, las que son de cantera, porque estas ofrecen mejores características y mayor resistencia para el concreto. Lo que sucede es que este tipo de rocas es más costoso que las rocas de canto rodado. Entonces, si la obra no es muy costosa, generalmente se emplea el canto rodado. Ahora, el siguiente tipo de suelo que se va a ver es el limo. El limo está compuesto por rocas preexistentes, ricas en nutrientes. También la conforman arcillas y arenas que han sido transportadas por la lluvia, por corrientes de agua o por el viento. Generalmente, estos tipos de suelos se encuentran en los lechos de los ríos, en zonas que han estado inundadas, donde han existido glaciales o masas de hielo. Como vimos en anteriores diapositivas, se clasifican los limos en orgánicos e inorgánicos. El orgánico es el que se encuentra en, en ambientes selváticos, en suelos húmedos, en donde hay mucha vegetación. Es una mezcla de suelos residuales, eh, también de residuos de vegetales, animales y minerales, y que es muy útil para poder cultivar diferentes tipos de plantas. El inorgánico es compuesto solamente de polvo rocoso. El limo tiene una apariencia débil pero sólida. Sin embargo, no se puede emplear como suelo para construir edificaciones. Por esta razón, cuando se va a realizar una cimentación, se retira este tipo de suelo, porque este tipo de suelo es muy bueno para los cultivos en agricultura, pero no es bueno para los suelos en cimentaciones en la rama de la construcción. También tenemos a las arcillas, las cuales están compuestas por silicatos hidratados de aluminio que provienen de rocas ígneas y metamórficas y sedimentarias que son descompuestas por la meteorización o alteración en niveles de temperatura y de agua eh, en el ambiente en el que se encuentran. En un estado puro es de color blanco, pero también se encuentra de color rojizo, cobrizo o café
según la existencia de otros minerales dentro de la arcilla. Nosotros generalmente la conocemos de color cobrizo. La arcilla es muy usada para la elaboración de vasijas, recipientes e incluso en la prehistoria se usaba para la fabricación de féretros o tumbas, que nosotros conocemos de algunos grupos indígenas. También se usa en la fabricación de edificaciones con las que se hacen adobes y ladrillos. Pero el uso más importante que tiene en la actualidad es para la fabricación del cemento, pues constituye la materia prima para poder generar este material. También se usa para hacer porcelanas y diferentes tipos de producto en la industria. El siguiente material y el último que vamos a clasificar es la arena. Esta se describe simplemente como un conjunto de fragmentos sueltos de rocas que tienen pequeño tamaño y ese tamaño puede variar entre 0,6 y 2 milímetros, es decir, son partículas de suelo muy pequeñas. Y aunque nosotros veamos generalmente la arena uniforme en una vista macroscópica, es decir, a simple vista, cuando usamos el microscopio, como podemos ver en la imagen de la derecha, en realidad es un compuesto de muchos tipos de roca. Por eso se le denomina un suelo, porque son tipos de roca. La arena se emplea principalmente como agregado fino en el concreto y se usa también para crear morteros, mampostería y ciertos tipos de prefabricados.